9. Nadie quiere a Harry. El cuarto se quedó mortalmente silencioso por un momento, pero entonces Minerva se puso de pie de forma abrupta, sus ojos llenos de pánico. Tenemos que sacarlo de ahí. Dumbledore asintió con firmeza. Sí, no había otra posibilidad. Tendría que enviar a alguien a que se llevara a Harry, mientras deseaba que no tuviera que llevar a cabo tal artimaña. Era demasiado pronto para que descubrieran que el chico había desaparecido. El niño no había tenido tiempo para ajustarse a los cambios. Maldijo mentalmente, pero sabía que no tenía otra opción. Podría esperar sencillamente que todo funcionase. Minerva, llévate a Hagrid contigo y sacadlo esta noche. Intentad mantenerlo en secreto, ya que podemos intentar sorprender a Voldemort, y añadió mentalmente, no será el único sorprendido. Entonces se giró a Lore, el Aster, tienes que advertir a algunos de tus ores. Intenta mantenerlo tan callado como sea posible. Sabemos que el ministerio está lleno de espías, pero si lo logramos, podremos tenderles una trampa, ganando mucha información. Después de eso, los cuatro comenzaron a hacer planes para poder atrapar tantos mortífagos como fuera posible, junto con cómo iban a proteger a Harry. Por supuesto, Dumbledore sabía que no lo encontrarían allí, pero tenía que mantener su fachada. Eran casi las 8 cuando los tres magos dejaron su oficina para advertir a las personas que necesitarían y para organizarlo todo. Dumbledore fue a inspeccionar de forma inmediata a Harry, pero este todavía se encontraba profundamente dormido. Debería haberle preguntado a Severus cuando el muchacho iba a despertar. Conociendo la paranoia del hombre, no habría querido que un niño pequeño escuchara por casualidad su conversación y aún tardaría unas cuantas horas hasta que Harry se despertara. Tenía razón. Eran las 11, cuando se suponía que Hagrid y Minerva iban a ir a buscar a Harry, y el muchacho todavía no había dado la más mínima señal de despertarse. Dumbledore, viendo la hora que era, se dirigió una vez más a su oficina y se sentó con pesadez en su silla. Aquella no sería una noche agradable y necesitaba prepararse. Iba a mentir deliberadamente a algunos de sus más íntimos amigos y aquello era algo que no le gustaba lo más mínimo, pero en este caso, no tenía más opciones, no podía arriesgarse la seguridad de Harry. Confiaba en sus amigos, pero quién sabía lo que podría pasar. Siempre estaban trabajando para él, y por consiguiente se encontraban en constante peligro. Lo mejor era no permitirles saber dónde se encontraba Harry por si acaso eran capturados por Voldemort. Incluso había llegado a plantearse el borrar la memoria de Twinkle. No, lo mejor era tan solo Harry y él supiera la verdad. Suspirando, miró por la ventana. Se suponía que los dos profesores traerían a Harry en cuanto lo tuvieran en su poder y éste se quedaría allí hasta que encontraran un escondite más apropiado. El golpe que realizaba una puerta al cerrarse interrumpió sus meditaciones. Estaban allí. Dumbledore se puso en pie con serenidad y se preparó. Como era esperado, Minerva y Hagrid entraron en el cuarto en un estado de pánico. La subdirectora fue la primera en hablar. Albus ha desaparecido. Dumbledore esperó que Harry no se despertase en ese mismo momento. No sería buena idea que estuviera en el cuarto mientras él trataba con esta situación. Suspirando para sí, puso una cara de completa confusión y miró a sus dos amigos mientras preguntaba. Minerva, Hagrid, por favor, tranquilizaos. ¿Quién ha desaparecido? Por suerte para él, los dos profesores estaban demasiado aturullados para darse cuenta que su tono de voz no era genuino. Minerva comenzó a pasear delante de su escritorio. Harry, por supuesto, ¿quién si no? Dumbledore ignoró la pregunta y cogió una boquedada de aire mientras intentaba parecer tan sobresaltado y tan preocupado como fuera posible. ¿Qué quieres decir con que ha desaparecido? Se suponía que se quedaba en casa de sus tíos. Habéis mirado en las casas de los Weasley y los Granger. Ambos maestros negaron con sus cabezas y Dumbledore asintió con firmeza. Muy bien, Hagrid. Tú irás a verificar la madriguera y preguntarles si saben algo del señor Potter. Minerva, tú irás a visitar a la señorita Granger. Yo enviaré una lechuza a Sirius y a Remus, podrían saber algo. Los dos asintieron y se apresuraron por salir de la oficina, preparados para hacer lo que Dumbledore les había pedido y cada uno esperando que encontrarían al muchacho antes de que algo le pasara. Una vez estuvo seguro de que sus dos amigos habían salido, Dumbledore se hundió otra vez en su silla. Sacó un trozo de pergamino y comenzó a escribir una carta para Sirius. Tenía que pensar muy cuidadosamente qué era lo que iba a escribir. Conociendo al hombre como lo conocía, sabía que el animago estaría allí en las próximas 24 horas, exigiendo saber dónde estaba su ahijado. Y Dumbledore prefería si no estaba demasiado enfadado.
lo han averiguado, ¿no es cierto? Dumbledore se giró con rapidez, no había escuchado que hubiera entrado alguien. Viendo al muchacho que estaba apoyado en la puerta que daba a su cuarto le hizo dar un suspiro de alivio. No hagas eso, Alec. No me gustan que las personas se acerquen a mí de esa forma. Además, deberías estar en cama. Todavía estás enfermo. El muchacho se encogió un poco y bajó la cabeza. Lo siento, Dumbledore miró la cabeza baja y suspiró. Lo siento, no quise descargarme en ti. Solo es que todo esto va demasiado rápido para mi gusto. Había esperado que tendríamos algo de tiempo para poder adaptarnos en nuestros papeles, pero mañana por la mañana, todos sabrán que has desaparecido. Se quedaron silenciosos por unos momentos antes de que Harry se acercara al viejo director. Todavía podemos pararnos, señor. Solo dígale a los profesores Snape, McGonagall y Moody que Alec volvió a casa. Dumbledore negó con la cabeza de forma enérgica. No, esto es muchísimo más seguro para ti que cualquier otra cosa que podamos idear. Harry frunció el ceño. Pero le dará muchos más problemas. No crea que no sé cómo el mundo mágico reaccionará ante mi desaparición y el hecho de que usted, junto con la ayuda del ministerio, mantenía a su héroe seguro no ayudará. Todos estarán furiosos porque el niño que vivió ha desaparecido. Dumbledore frunció el entrecejo al notar la amargura que residía en la voz del muchacho. Ven aquí, Alec. El muchacho obedeció y se acercó. Una vez que el niño estaba dentro del alcance de Dumbledore lo cogió y le hizo sentarse en su regazo. Harry se puso muy colorado e intentó levantarse, pero sin ningún resultado. El viejo director había colocado sus brazos rodeándolo con firmeza y ahora lo estaba abrazando hacia su pecho. Permanecieron en silencio durante algún tiempo, Harry sentándose todavía en el regazo del director con rigidez y el director que intentaba hacer que se relajara frotando su espalda lentamente. Al final, después de unos cuantos momentos tensos, Harry se permitió relajarse en el agarro del hombre y colocó su cabeza en el hombro de Dumbledore. Cuando Harry estaba completamente relajado e inclinado contra el pecho de Dumbledore, el viejo director habló otra vez. Mi niño, las personas no solo te echarán de menos porque seas el niño que vivió. Harry resopló ante esto, pero Dumbledore continuó, las personas también te echarán de menos porque eras Harry, y te aprecian. Harry negó con la cabeza. Solo unos pocos me echarán de menos, Sirius, los Weasley, Hermione, solo ellos. El resto, todas aquellas personas que van a darle tantos problemas, tan solo querrán su esperanza, su héroe, de vuelta. Dumbledore realmente no pudo discutir sobre esto, sabía que Chiquillo tenía razón y odiaba el hecho que Harry lo sabía. Desde que no podía intentar decirle lo contrario, intentó hacerle sentir mejor. ¿Problemas? Eso es una atenuación, niño. Pero quien me va a dar auténticos quebraderos de cabeza es tu padrino, no el resto. Harry no pudo evitar sonreír. En eso tiene razón. Espero que esté listo para enfrentarlo, porque estará aquí en cuanto se entere de todo esto. Se giró para poder mirarlo a los ojos cuando se lo va a decir. Dumbledore hizo una mueca. Estaba a punto de enviarle una lechuza. Espero que esté aquí mañana por la tarde. Suspiró y miró hacia el muchacho que estaba acurrucado en sus brazos. ¿Tienes hambre, Alec? Harry negó con la cabeza aunque sabía que no se iba a escapar de esa. La verdad es que no, Yao. Además, no creo que dé una muy buena impresión cuando McGonagall y Hagrid regresen si lo ven aquí no haciendo otra cosa que cuidarme. Dumbledore lo miró severamente. Es importante que te cuiden. Harry se encogió de hombros con ligereza. No cuando Harry Potter está desaparecido. En lugar de discutir, Dumbledore ondeó su varita e hizo que apareciera una silla a su lado. Harry gimió un poco pero dejó que Dumbledore lo colocara en la silla, maravillándose de lo fuerte que era el viejo director. Miró cómo Dumbledore llamó Twinkle y en unos minutos, tenía un cuenco de sopa humeante y un poco de pollo delante de él. Ya está, tú comes y yo trabajo. Así todo el mundo está contento. Harry le lanzó al hombre una pequeña mirada venenosa por su último comentario, pero Dumbledore ya había comenzado otra vez su carta. Alec miró el plato hastiado. Realmente no tenía hambre. Unos minutos más tarde, cuando Harry todavía no había tocado su comida, Dumbledore le habló sin dejar de mirar en el pergamino que estaba escribiendo. ¿Quieres que te dé de comer, Alec? Harry no se lo pensó dos veces. Cogió el tenedor y rápidamente comenzó a comer el pollo sin ningún tipo de ayuda. 10. Cuidados. El silencio de la oficina se rompió de nuevo por pasos. Dumbledore, que justamente había terminado de escribir la carta a Sirius y Remus, miró de forma expectativa, mientras que Harry mantenía su atención enfocada hacia su comida.
Sabía que el director no le dejaría marcharse hasta que hubiera terminado la comida, por lo que comenzó a comer más rápido, deseando no tener que estar allí cuando entraron, temiendo que lo echara a perder. Fue de esta forma, mientras comenzaba a beber su sopa, que entraron varias personas en la habitación: Snap, McGonagall, Hagrid y los señores Weasley, que se detuvieron en el acto cuando vieron al muchacho que se sentaba al lado del director. Hagrid y los dos Weasley miraban al niño confundidos, mientras que Snap tan solo frunció el ceño mirando al muchacho con su desprecio habitual. Harry los ignoró a todos y tragó acabándose la sopa. Inmediatamente comenzó a sentir como el sueño lo invadía. Intentó levantarse, pero sus extremidades se encontraban demasiado cansadas como para obedecerlo. Dumbledore, viendo el problema que tenía, lo envolvió suavemente con uno de sus brazos a través de los hombros y lo acercó a su pecho. «Duérmete, Alec». Harry enterró su cabeza en el hombro del director sin vacilar y simplemente se durmió. Una vez que Dumbledore se aseguró que el muchacho dormía, se giró hacia sus silenciosas visitas. «Hagrid, ¿podrías llevar a la cama que está en la habitación a mi espalda?», el semiligante avanzando y se les acercó silenciosamente. «Claro, señor». Recogió al chiquillo suavemente en sus brazos y desapareció en la habitación. Entonces Dumbledore giró su atención a las personas que se encontraban en su oficina, y su expresión se volvió seria. Bien, todos se giraron hacia él, mientras evitaban formular sus preguntas sobre el chiquillo misterioso. Minerva fue la primera en hablar. «Nada, no hemos encontrado nada. Sus dicen que creen que desapareció hace unos 3 días, sin embargo, no lo saben con seguridad porque lo tuvieron encerrado en su habitación y creen que puede ser más tiempo». Su cara se volvió una máscara de aversión al pensar en aquellos muggles. «Después de amenazar a aquellos muggles, me permitieron mirar por la casa. ¿Puedes creer que le hacían guardar sus cosas en un armario? Pero no encontré nada, todas sus cosas habían desaparecido. Parece como si se hubiera ido por propia decisión, algo de lo que realmente no podría culparlo. Su habitación era diminuto y sucio y su primo me explicó que le daban de comer una vez al día y lo dejaban salir de la habitación solo durante 10 minutos para ir al baño, para que no apestara. El vallenato incluso se regodeaba, su cara había adoptado una expresión indignada. Dumbledore intentó quitarse de la mente lo más rápido que pudo a esos muggles, prometiéndose que les haría personalmente una visita cuando todo se hubiera tranquilizado. Harry podría haberlo oído él solo. Minerva otra vez parecía simple. «No lo sabemos. No hubo ningún informe sobre el que hubiera usado magia y su varita estaba encerrada en un armario. Pero tampoco había señal de forcejeo y los muggles no oyó nada». Entonces fue el señor Weasley el que habló. «No tuvo que usar la magia necesariamente. Creo que Fred y George le enseñaron cómo abrir cerraduras de forma muggle después que lo encontraron encerrado en su habitación el verano que fueron a recogerlo. No lo sé con seguridad, pero hay formas de hacerlo sin magia». Todos asintieron, dándose cuenta de que el hombre tenía razón. Dumbledore miró de forma pensativa hacia Snap, que todavía no había dicho nada. «Voldemort, ¿sabe algo de esto?». El maestro de pociones negoció con la cabeza. «No». «¿Cree que Potter todavía está en la casa y los aviones del asalto de mañana adelante siguen, tal y como dije antes?». Dumbledore, avanzando algo aliviado, había estado esperando que pudieran capturar a algunos mortífagos importantes al día siguiente. «¿Qué es lo que cree, Severus?». Harry se marchó él solo. El maestro de pociones parecía pensativo. «No he estado en la casa, por lo que no sé lo mala que era la situación realmente, pero si hay una cosa que sé del chico es que respeta tu juicio y no iría en contra de tus deseos. Así que si no fuera realmente mala, no creo que se fuera». «Entonces, claro, si realmente fuera tan mala, todavía hay que preguntarnos si se encontrara lo suficientemente bien como para irse él solo». Dumbledore hizo una mueca sintiéndose culpable otra vez. Severus, dándose cuenta, intentó disculparse lo más rápidamente que pudo. «No quise decir que fuera culpa tuya, Albus, solo». El director levantó la mano. «Lo sé, Severus. Sin embargo, sabemos que es principalmente culpa mía. Debería haberlo vigilado. Pero no hay nada que podamos hacer ahora mismo excepto encontrar tan rápido como podamos». Dumbledore hizo una pausa por un momento. Ahora no solo se sintió culpable por Harry y el trato que había recibido, sino también por mentir a estas personas que confiaban en él de forma ciega. Suspensó ligeramente, y recordó que la seguridad de Harry era la cosa más importante y esperaba que los demás pudieran perdonarlo cuando todo se acabara. Girándose hacia los Weasley, habló con voz cansada. «¿Y Ron y Hermione saben algo de esto?». Mally negó con la cabeza.
Le han escrito varias cartas durante las últimas 2 semanas, pero no han recibido respuesta. Estaban angustiados de que Harry no pudiera responderles, como ya ha pasado con anterioridad. Hagrid, que había regresado hacía un rato, añadido: tampoco ha respondido las mías. Todos permanecieron silenciosos por unos momentos hasta que McGonagall volvió a hablar. ¿Qué vamos a hacer ahora, Albus? Dumbledore suspiró y se frotó los ojos por debajo de sus gafas. La pregunta sería más bien, ¿qué podemos hacer? He escrito a Sirius y Remus, espero que estén aquí mañana por la tarde. Mañana, después del ataque, informaremos al ministerio e interrogaremos a cualquier mortífago que capturemos. Si Harry se fue por propia voluntad, tendremos que inspeccionar los lugares donde ha podido ir: el callejón Diagon, la madriguera, la casa de la señorita Granger, Hogsmeade y Hogwarts también. Hizo una pausa por un momento y entonces agregó: ¿sabes si tiene algún amigo Muggle? Puesto que no recibió respuesta agregada, si tenéis tiempo, debéis preguntarle a sus parientes. ¿Podría haber ido con alguno de ellos? Minerva frunció el ceño. No estoy seguro de eso, Albus. Sabe que a Harry no le gusta poner a nadie en peligro. Ir a casa de un Muggle sería peligroso y Harry lo sabe. Snap sonriendo despreciativamente. Oh, por favor, Minerva, al muchacho no le importa la seguridad, suya o de alguien más. La subdirectora lo miró de forma asesina, pero no tuvo la oportunidad de contestarle, porque Dumbledore les cortó con severidad. Minerva, Severus, por favor, estamos intentando encontrar a un niño perdido que podría estar en peligro. Los dos se disculparon de forma callada, y Minerva, simplemente tenemos que asegurarnos. Sé que Harry no pondría a nadie en peligro si puede evitarlo, pero tenemos que tener en cuenta todas las posibilidades. La mujer ascendió y se sentó de nuevo en su silla, mientras Dumbledore lanzó una mirada a su alrededor. Cualquier sugerencia más. Todos negaron con la cabeza. En ese caso, no hay nada que podamos hacer ahora mismo excepto esperar. Todos asintieron y permanecieron silenciosamente en sus sitios. Dumbledore cerró los ojos con tristeza. Estaba volviéndose viejo para estas cosas. Albus abrió los ojos y miró a Minerva. Sí, ¿te encuentras bien? Estás un poco pálido. Estoy bien, Minerva, solo un poco cansada. Nada por lo que haya que preocuparse. La subdirectora miró hacia la puerta cerrada que llevaba al cuarto de Harry y suspiró suavemente. Lo siento, Albus. El director la miró confuso. ¿Por qué? Minerva devolvió su atención al anciano. Estamos descargando todo esto en ti y tú ya tienes un niño que cuidar. Albus parpadeó, un poco desprevenido por estas palabras. Minerva, no te preocupes. Alec duerme casi todo el tiempo ahora que está enfermo, por lo que no da problemas. Minerva todavía está muy insegura y se puso en pie. Esta noche ya no podemos hacer nada más, así que mejor que lo dejemos y vayamos a descansar. Es tarde. Todos asintieron y se pusieron de pie, deseándole buenas noches y se marcharon. Dumbledore suspiró y se relajó en su silla, feliz de que al fin se hubieran ido. Se puso en pie y fue a la habitación de Harry para asegurarse de que el muchacho todavía estaba durmiendo de forma apacible y entonces se marchó a su cuarto a conseguir unas cuantas horas de sueño, tras pedirle a Twinkle que vigilara a Harry. 11. Padrino. Harry se despertó al día siguiente de forma brusca ante el sonido de gritos en la oficina del director. No sabía cómo era de tarde, las cortinas se encontraban firmemente cerradas delante de las ventanas y no permitían que entrara ninguna luz, así que no podía suponerlo. Vacilantemente, subió una pequeña luz que se encontraba a su lado y miró el reloj que había en la pared de al lado. Las 6. Gimió suavemente, se hundió otra vez en las almohadas. Odiaba despertarse tan temprano, sobre todo por gritos. Siempre le recordaba a su tía que le gustaba gritarle para que se despertara. Escuchando con atención, comprendió que las voces eran familiares, y después de un momento, las reconoció y gimió otra vez. Por lo visto, su padrino había llegado. No me importa, Remus. Mi ahijado ha desaparecido y quiero hablar con Dumbledore ahora. La voz mucho más tranquila de su antiguo profesor le contestó. Sé razonable, Kenuto. Estoy seguro de que el director ha estado haciendo todo lo que ha podido por encontrar a Harry. Además, conociendo a Albus, no se habrá acostado hasta que se hizo todo lo posible, aunque eso significará irse a dormir a las 3 de la mañana. Son las 6, el hombre necesita descansar. Mientras su padrino y su amigo continuaban discutiendo, Harry se levantó, todavía un poco inestable. Se miró en el espejo para asegurarse de que su cicatriz no fuera visible, y por si acaso se puso un poco de maquillaje. Tocó el collar,
tranquilizándose de que aún lo llevaba puesto y aplastó su pelo tanto como pudo. Después de asegurarse de que todo estaba en su sitio, se acercó muy despacio hasta la puerta. Antes de abrirla, no pudo evitar el parar de forma abrupta. ¿Y si Remus podía olerlo? Volvió al cuarto, y miró a ver si encontraba algo que pudiera enmascarar su olor, pero al no encontrar nada regresó a la cama. ¿Qué podía hacer? Dumbledore no quería que nadie lo supiera y estaba convencido de que eso incluía a Sirius y Remus. Harry lo pensó durante unos minutos, hasta que comprendió que algo no iba bien. El olfato de Remus era muy afilado, si hubiera podido olerlo, se habría presentado en el cuarto antes de que incluso se hubiera despertado. Frunciendo el ceño, Harry comprendió que o bien el collar lo protegía también de eso, o el hombre lobo había tomado cartas en el asunto y se había hechizado para no olerlo todo. Eso tenía sentido, porque si no el pobre hombre se hubiera vuelto loco por tantos olores. Ya más tranquilo por saber que no iba a ser descubierto, Harry volvió a ponerse en pie, se acercó hasta la puerta y se detuvo. ¿Sirius se convertiría en perro si aparecía de repente? Esperaba que eso no trajera problemas. Por otro lado, Dumbledore había hecho algo para evitar que el hombre pudiera descubrir el secreto. El anciano era demasiado detallista como para olvidarse de algo así. Tendría que preguntar la próxima vez que lo viera. Por ahora, Harry decidió que entraría con mucho cuidado, intentando no sobresaltar mucho a su padrino. Necesitaba saber qué estaba pasando y anhelaba ver al hombre, aun cuando no pudiera hablarle. Llegando a esa decisión, abrió la puerta al fin, justo para ver a McGonagall entrando en la oficina y como Sirius regresó a comenzar a gritar. Harry tuvo que esconder una sonrisa cuando vio la mirada furiosa en la cara de la mujer. Sirius, su voz, aunque no era más que un cuchicheo, consiguió que Sirius se callara. «Cállate, vas a despertarlo». Remus suspiró y se hundió en una silla. «Creo que eso es lo que quiere, Minerva». La mujer negó con la cabeza y miró a los dos amigos. No a Albus, idiotas, a Sunny. No había terminado ni tan siquiera de hablar cuando notó que el niño estaba de pie en la puerta. Viéndolo, Harry se echó hacia atrás, intentando perderse en la oscuridad de la habitación pero de forma que pudiera ver todavía lo que pasaba en la oficina. Minerva lo notó y con una sonrisa suave, se acercó un poco a él. «Hola, Alexander, soy una amiga de tu abuelo. Nos conocimos ayer, ¿recuerdas?». Harry se acercó ligeramente y miró curiosamente hacia los dos hombres que estaban detrás de Minerva. Sirius parecía bastante asustado, probablemente esperando que el niño reconociera su cara y saliera gritando, mientras que Remus estaba asesinando con la mirada a su amigo, obviamente molesto porque no había tenido más cuidado. Minerva los ignoró y volvió a hablar. «Estos, caballeros, que están detrás de mí también son unos amigos. El hombre moreno es Sirius y el otro es Remus. Les gustaría hablar con tu abuelo. ¿Sabes dónde está?». Harry tuvo que aguantarse una sonrisa cuando vio cómo les cambiaba la expresión a ambos merodeadores, de asustado a aturdidos en un segundo. En cambio, miró ligeramente a la subdirectora y negó. Suponía que Dumbledore estaba dormido. Después de todo eran las 6 de la mañana. Antes de que McGonagall tuviera la oportunidad de preguntarle algo más, Quirrell apareció en la oficina. La elfa doméstica miró a su alrededor confundida, preguntándose seguramente qué hacían allí, pero entonces su mirada se topó con Harry y se acercó rápidamente pasando de largo a McGonagall y colocándose delante de él. «Amo Alexander, ¿qué está haciendo despierto y fuera de la cama?». «Amo Dumbledore», dijo a Twinkle que se asegurara que el joven amo descansaba y no estaría perturbado. «El joven amo necesita dormir más». Mientras hablaba, la pequeña elfa lo cogió de la mano y comenzó a empujarlo dentro de la habitación. Los tres adultos lo miraron bastante divertidos y lo siguieron. Harry, de mientras, viendo que no podía hacer nada para hacer cambiar de idea a la elfa, obedeció y se tumbó en la cama, acurrucándose bajo las mantas. Cuando Twinkle estaba segura de que su amo estaba una vez más relajada en la cama, retrocedió un paso y lo miró interrogante. «¿Quiere el joven amo desayunar?». Harry negó con la cabeza. «No, gracias, Twinkle, no tengo hambre». Entonces miró a sus maestros y a su padrino que se habían quedado en la puerta, o tal vez, los amigos del Yaus y que quieren algo de comer. Twinkle se acercó hasta ellos, empujándolos fuera de la habitación. Una vez que estuvo solo, Harry se sentó en la cama. En realidad, ya no tenía sueño. Ver a su padrino en tal estado había sido suficiente como para despertarlo completamente. Por otra parte, no podía salir del cuarto. Twinkle lo vería y quizás incluso se lo diría a Dumbledore.
El viejo director no estaría contento si lo averiguaba. Su mirada se dirigió a una pequeña biblioteca, de pie en el lugar opuesto a la cama y se puso en pie para ir a mirarlo. Estaba lleno de libros muggles, lo cual le agradó ya que no tenía ganas de leer libros de texto. Cogió uno y volvió a la cama. Por lo menos, ya no se iba a aburrir. En la oficina de Dumbledore, Twinkle les había traído un desayuno a los adultos y entonces se marchó. McGonagall había comenzado a explicar todo lo que sabía sobre lo que había pasado, más lo poco que sabía sobre el nuevo nieto de Dumbledore. Hablaban suavemente, no queriendo molestar al niño, que ellos creían que estaba dormido. Después de aproximadamente una hora, Dumbledore llegó a la oficina. Parecía completamente agotado ya que no había podido dormir bien, por miedo a que alguien lo descubriera. Sirius, al ver lo pálido que estaba su mentor, inmediatamente se sintió mal por haber estado enfadado con el hombre. Realmente tendría que haber sabido que Dumbledore haría todo lo que pudiera por encontrar a Harry. El anciano miró angustiadamente hacia la puerta que llevaba a la habitación de Harry, pero en vez de ir a ver cómo estaba el niño, se dirigió a su escritorio y se sentó en la silla. Bien, ¿se sabe algo nuevo sobre Harry? 12. Discusión con Minerva. Minerva frunció el ceño ante las palabras del director. Ella se sentía mal porque Dumbledore suprimía sus deberes hacia su nieto, solo porque Harry había desaparecido y todos esperaban que Albus encontrara al muchacho. Como de costumbre, el director se dio cuenta de lo que estaba pensando. Minerva, contéstame, por favor. La mujer dudó, pero Alexander, el hombre le dio una mirada dura. Alec no está perdido. La subdirectora frunció el ceño. No, tienes razón, no lo estás, pero Alec está enfermo y es tu nieto. Te necesita. Hizo una pausa durante un momento antes de continuar, porque pones a uno de tus estudiantes, no importa quién sea, por delante de tu propio nieto. Dumbledore suspiró suavemente. Porque Harry podría estar en peligro. La mujer económica con la cabeza. Ese no es el único motivo, no puede serlo. Todo el mundo mágico lo está buscando, porque debes involucrar. Dumbledore rió con una risa amarga. ¿Y qué esperas que haga, Minerva? La fama viene con un precio. Soy el director de Hogwarts, se espera de mí que cuide la seguridad de mis estudiantes, muy especialmente Harry. Ahora, por favor, contéstame y acabemos con esto. ¿Sabes algo de Harry? Los otros dos hombres habían escuchado la conversación con horror creciente. Parecía tan dependiente natural de Dumbledore cuando sucedió algo malo. Nadie había pensado nunca lo que podía significar para el anciano tanto trabajo, cuántos sacrificios tenía que hacer, cuánto le había costado su nombre. Jamás se habían molestado por averiguar si el hombre tenía familia, siempre había asumido que no tenía a nadie, ya que siempre se quedó en Hogwarts. De repente, se sintieron muy egoístas y con una mirada decidida, decidieron ayudar al viejo director tanto como pudieron para que no volviera a pasar. Dumbledore merecía un poco de paz. Por otro lado, el director estaba leyendo muy bien las expresiones de su cara para saber qué era lo que estaban pensando. Eso le hizo sentirse incómodo. Estaba mintiéndoles y ellos le creían ciegamente. Esa era una de las razones por las que no había querido ir a inspeccionar a Harry antes de hablar con ellos. Tenía que hacerles ver que estaba haciendo todo lo posible por encontrar al muchacho perdido. Deseaba que contestaran de una vez y de esa forma pudiera dejar la oficina. Estaba comenzando a sentirla opresiva. Al fin, Minerva, viendo que Dumbledore se estaba poniendo impaciente, decidió parar la discusión con el anciano terco y comenzó a hablar otra vez. No hay nada nuevo sobre Harry, Albus. Hasta que podamos conseguir que el ministerio nos ayude, no hay mucho que podamos hacer para buscar. El ataque de esta tarde está listo. Severus dice que Voldemort no sabe nada, no espera que algo salga mal, pero Severus dice que se quedará cerca en caso de que Harry aparezca de repente y ayudará a los héroes si algo sale mal. Dumbledore frunció el ceño. Si está en el castillo cuando vuelvas, dile que no se arriesgue de forma innecesaria. Minerva asintió y él continuó. ¿Qué ha pasado con los Dursley? Minerva frunció los labios. Están ahora mismo en Hogwarts. Hagrid fue a buscarlos esta mañana. Los héroes han asumido su lugar, y en cuanto todo acabe, los llevaremos al ministerio. Ellos serán los que deciden sobre esa familia. Dumbledore no pudo evitar sonreír levemente ante el tono de voz que nosotros. Minerva siempre había sido muy sobreprotectora con Harry, quizás debía decirle la verdad. Negó con la cabeza ligeramente. No, cuantas más personas lo supieran, era más probable que se acabara descubriendo la verdad.
Con un pequeño suspiro, se giró hacia Sidious y Remus, que no habían dicho una palabra desde que había entrado en su oficina. Confío en que Minerva os habrá informado sobre todo lo ocurrido. ¿Sabéis algo más sobre Harry? ¿Se ha puesto en contacto con vosotros? Sidious negó con la cabeza, su expresión volviéndose triste. No ha contestado nuestras cartas, pero como estábamos muy lejos y nos mudábamos cada pocos días, Hedwig habría tardado algún tiempo en encontrarnos, por lo que aún no nos habíamos preocupado. El merodeador hizo una pausa momentánea y entonces volvió a hablar. ¿Estás seguro de que Voldemort no lo tiene? Dumbledore ascendiendo. Estoy muy seguro, nos lo habría hecho saber si fuera el caso. Sidious bajó la cabeza y la puso entre sus manos. Ante esto, Remus puso una mano confortable en su hombro y miró al anciano. ¿Qué debemos hacer? Dumbledore se apoyó en su silla. No estoy seguro, Remus. Como dijimos ayer, parece que Harry salió por propia voluntad. Minerva dijo que los Muggles eran bastante malos, pero eso está fuera del tema. Harry jamás ha huido de sus problemas con anterioridad. El hombre frunció el ceño. Tal vez alguien más lo ha secuestrado. Dumbledore tuvo que luchar para mantener sus rasgos neutros. Esa declaración era bastante cercana a la verdad. No hubo ninguna evidencia de que eso, y no creo que nadie tenga una razón para secuestrarlo. Hizo una pausa momentánea y entonces volvió a hablar. No me gusta. Todos permanecieron silenciosos durante unos momentos. Entonces Dumbledore se puso de pie. Era hora de que acabara la reunión. Ya no queda nada para hablar. Miró hacia la puerta cerrada, sabiendo que sus invitados lo comprendería. Llámame si surge algo nuevo, Minerva. Quiero un informe completo de los errores sobre el ataque. Sidious, Remus, se sintieron libres para quedaros durante un tiempo. Os diré lo que necesito que hagáis una vez que sepamos cómo han ido las cosas esta tarde. Sin esperar una respuesta de sus amigos, Dumbledore se dirigió hacia la puerta y entró en la habitación para inspeccionar finalmente a su nieto. Necesitó unos momentos para acostumbrarse a la oscuridad que había en el cuarto, pero una vez sus ojos se ajustaron a la suave luz, vio a Harry que se apoyaba contra la pared que había detrás de su cama, sus ojos cerrados y un libro en su regazo. Parecía que el muchacho se había dormido mientras leía. El director cogió el libro y marcó la página antes de ponerlo sobre la mesita de noche. Entonces giró a Harry con cuidado para que estuviera tumbado con comodidad. Desgraciadamente, el movimiento hizo que Harry se despertara con brusquedad y mirara sobresaltado a su director. «Yao, no te oí entrar», Dumbledore se rió suavemente. «Siento haberte despertado, pero creí que estabas en una situación un poco incómoda para dormir». Harry miró un poco desconcertado durante un minuto y luego se ruborizó ligeramente. «No pasa nada, no quería volverme a dormir». Dumbledore se sentó a su lado en la cama y le tocó la frente con la varita para tomarle la temperatura. Estaba contento de ver que había bajado, siendo casi normal, aunque el chiquillo no había tomado una poción para bajar la fiebre en bastante rato. Se inclinó hacia atrás y lo miró con cuidado. Su cara ya no estaba tan pálida y las ojeras habían disminuido gracias a las pocas noches de sueño pacífico, aunque todavía estaba demasiado delgado, casi parecía que se rompería si lo tocabas con demasiada brusquedad. Quitándole un mechón de la cara, el director sonriendo suavemente al muchacho. ¿Has desayunado, Alec? El chiquillo se negó ligeramente con la cabeza. No, Yao, Dumbledore asintió. Muy bien, ¿qué te parece si vamos a la sala? Te puedes tumbar en el sofá y Twinkle podrá limpiar la habitación. La cara de Harry se iluminó. Estaba un poco cansada ya de la pequeña habitación, aunque fuera bastante cómoda si se la compara con su viejo cuarto en los Dursley. Habría preferido un poco más de luz, pero las cortinas habían sido hechizadas para que se quedaran cerradas de tal forma que la luz no lo molestara. Dumbledore se puso de pie con rapidez y Dumbledore tuvo que moverse rápidamente para sostenerlo cuando se mareó. No te esfuerces, niño, todavía no estás bien. Harry sonrió al anciano un poco avergonzado. Lo siento, Yao. Dumbledore se hizo sentar otra vez en la cama y le escogió un poco de ropa de las bolsas que habían dejado el día anterior. Le dio la ropa a Harry y le pidió que se vistiera mientras regresaba a la oficina y pedía un poco de comida. Media hora más tarde, el muchacho delgado volvió a la oficina y vio a Dumbledore que miraba pensativamente por la ventana. «Yao, ¿ocurre algo?» El hombre se giró y lo miró. El muchacho se había vestido con unos pantalones vaqueros y una camiseta roja con una snitch dorada. Dumbledore le suena con suavidad. «No te preocupes, Alec, no pasa nada». Harry abrió la boca para contestar,
pero Dumbledore ya se había acercado hasta él y le había pasado un brazo alrededor de los hombros. Vamos, es hora de desayunar. Harry suspira ligeramente y se acerca mientras permitía al hombre que lo guiara fuera de la oficina. Una vez llegaron a la sala, Harry se sorprendió al ver a Remus que se sentaba en el sofá, mientras leía tranquilamente un libro. Con una mirada a Dumbledore, recordó que debía actuar con timidez y rápidamente se puso detrás de él, mientras cogía su brazo con fuerza y de vez en cuando mirando al hombre que aún no los había notado. Dumbledore no pudo evitar soltar una risita cuando sintió que Harry se apretaba contra su espalda. Actuando así, el chiquillo parecía adorable y tuvo que luchar contra sus instintos protectores que estaban comenzando a aparecer dentro de él. El pequeño sonido no pasó inadvertido por el otro hombre. Levantando la vista de su libro, Remus vio a Dumbledore que estaba en la puerta y se preguntó por qué el hombre no entraba. Fue entonces que notó que había alguien que estaba detrás del viejo director. Dumbledore entró y sacó al muchacho de detrás suyo, dejándole apretarse contra su costado. Remus, creo que no conoces a mi nieto, Alec. No te molestes, es que es un poco tímido. Remus no pudo evitar pensar que aquello era una subestimación, pero sonriendo suavemente. En realidad, lo conocí esta mañana, temo que Sirius lo despertó esta mañana con sus gritos y vino para ver qué estaba pasando. Dumbledore entrecerró los ojos y miró hacia Harry con severidad. ¿Qué te dije sobre levantarte? Harry bajó la cabeza e intentó esconderse de nuevo tras el director, pero brazo firme que había en su hombro no se lo permitió. Lo siento, Yao, pero es que hacían mucho ruido. Remus, viendo que había metido al muchacho en problemas, frunció un poco el ceño y dijo con rapidez: no es culpa del niño, Albus, tú sabes lo fuerte que Sirius puede llegar a gritar. Además, solo se quedó durante unos momentos y nos ofreció el desayuno. Dumbledore aún no parecía muy contento, pero llevó con suavidad al niño hasta la mesa donde había aparecido un pequeño desayuno. En cuanto se sentaron, Remus los unió y comenzó a hablar con Dumbledore sobre las modificaciones que los Aurores estaban haciendo en Hogwarts, mientras intentaba mantener su atención fuera del pequeño muchacho. Sabía muy bien cómo se sentía uno cuando el director no estaba contento contigo. Una vez que habían terminado, Dumbledore hizo que Harry se tumbara en el sofá con el libro que había estado leyendo antes y comenzó una discusión con Remus. Después de una hora aproximadamente, Dumbledore levantó la mirada de los papeles que había estado revisando con Remus, solo para ver que Harry se había dormido en el sofá. Se puso de pie y con mucha suavidad le quitó el libro de las manos y, convocando una manta, arropó al pequeño muchacho mientras que Remus, que había seguido sentado en la silla, miraba al anciano con curiosidad. Jamás había visto a Dumbledore siendo tan cariñoso con nadie. Por supuesto que el anciano siempre era amable y le sonreía a todo el mundo, pero esto era diferente de una forma que no podía explicar. El anciano volvió a la mesa con una pequeña sonrisa en los labios y sin notar la mirada curiosa de Remus, regresó a los documentos. Algunos minutos más tarde, Sirius los unió. Había estado tomando una ducha y se había cambiado la túnica. Se unió a los otros dos, con un ceño profundo y con una cara llena de angustia. No dejaron de trabajar hasta que Twinkle apareció y anunció que el almuerzo estaba listo. Sirius y Remus comenzaron a aclarar la mesa, mientras que Dumbledore se acercaba al sofá. Era una auténtica lástima que pudiera despertarle, ya que por una vez, Harry estaba teniendo un sueño tranquilo sin ayuda de ninguna poción, pero el chiquillo necesitaba comer. Sentándose a su lado, Dumbledore colocó una mano suave en el delgado hombro del muchacho. Alec. Harry se movió pero no se despertó. Esta vez un poco más fuerte, el anciano lo zarandeó. Alec. El chiquillo parpadeó y lo miró con los ojos medio abiertos. La mano de su hombro se apretó y Harry notó que Sirius y Remus estaban en un lado de la habitación silenciosamente. Se quitó la mano del hombro y se sentó mirando a Dumbledore interrogativamente. Yao. El anciano lo miró cuidadosamente, mientras se aseguraba que la cicatriz no se estaba viendo, y entonces le sonriendo al chico. Es hora de almorzar, Alec. El muchacho gimió, pero sabiendo que no había ninguna posibilidad de discutir, se levantó del cómodo sofá y siguió a Dumbledore hasta la mesa donde Sirius y Remus ya estaban sentados. Ambos merodeadores le sonrieron, aun cuando se podía ver que no sabían de qué forma tratarlo. Por su parte, él se quedó callado, sabiendo que era lo mejor, así no cometería ningún error. Dumbledore volvió a captar la atención de los dos hombres, así no lo mirarían demasiado.
La única forma en la que Harry supo que el anciano no le había olvidado era porque cada poco tiempo le miraba instándolo a comer. Estaban comiendo tranquilamente cuando Harry comenzó a moverse incómodo. Su cabeza había comenzado a doler un poco, y esperaba realmente que su fiebre no estuviera volviendo a subir. No quería estar más tiempo en la cama, pero, para final del almuerzo, supo que algo iba mal. Su dolor de cabeza cada vez estaba empeorando más, y de golpe, lo comprendió. No era su cabeza lo que dolía, era su cicatriz. Y si su cicatriz hubiera comenzado a doler, sabía que empeoraría antes de mejorar. Necesitaba salir de allí. Sirius y Remus no podían verle tocarse la cabeza, sería muy obvio, pero ¿qué podía hacer? Dumbledore no le permitiría irse de la habitación solo, era demasiado sobreprotector. Eso significaba que debía salir corriendo, pero necesitaba tener una razón válida. Fue entonces cuando recordé la primera vez que había estado allí, lo mareado que había estado. Antes de replanteárselo, Harry saltó de su asiento y salió de la habitación hacia el baño que Dumbledore le había dejado usar hasta entonces. Escuchó a su abuelo llamarlo, pero el dolor de cabeza cada vez estaba empeorando más y necesitaba llegar a la habitación antes de que su plan fuera inútil. Llegó con el tiempo justo de cerrar la puerta con un golpe, y se derrumbó en el suelo temblando de dolor. Esperaba que Dumbledore se librara de Sirius y Remus antes de que entrara a ver cómo estaba. 13. Consecuencias del ataque. Dumbledore estaba casi frenético cuando llegó a la puerta del baño. No tenía ni la idea más remota de qué era lo que le estaba pasando al muchacho, ya que parecía que se estaba mejorando. Sirius y Remus llegaron justo unos segundos más tarde y Dumbledore no pudo evitar el desear que no los hubiera invitado a quedarse. No podía ver cómo estaba Harry de forma apropiada con los dos justo detrás de él. Sin respirar, Dumbledore intentó abrir la puerta, solo para encontrarla cerrada con pestillo. Permitiendo que su preocupación no alcanzara, golpeó la puerta con fuerza mientras Sirius y Remus compartían un ceño preocupado. Alec, Alec, abre la puerta. No recibió ninguna respuesta. En realidad, no podía escuchar que hubiera ningún sonido dentro de la habitación. Frunciendo el ceño, se giró a los otros dos. Tenía que librarse de ellos antes de entrar. Solo Merlín sabía cómo se encontraría a Harry. Sirius, por favor, ves a la habitación que hay al lado de mi oficina y consigue la cama lista. También coge algún pijama que hay en una de las bolsas. Remus, ves. Dumbledore suspiró lleno de frustración. Ves a hacer cualquier cosa que quieras, pero da jama durante un rato. Los otros dos lo miraron con incredulidad y volvieron a suspirar mientras trataba de dar una excusa aceptable. Mirad, Alec ya es bastante difícil cuando no se encuentra bien. Nunca quiere explicar qué es lo que le pasa porque no quiere molestar. Ahora, debo saber qué es lo que le ocurre y si vosotros dos estáis aquí no se relajará, así que por favor, dejadnos un ratito. Los dos hombres asintieron comprendiendo, aun cuando Remus no parecía estar totalmente convencido, y salieron para tener la habitación de Alec lista. Una vez que Dumbledore estaba seguro de que se habían alejado bastante, se giró hacia la puerta y sacando su varita susurró, «Aló Mora». La puerta se abrió silenciosamente y Dumbledore entró con rapidez, cerrándola tras de sí. Su corazón salta cuando vio a Harry tirado en el suelo. Corrió hasta el muchacho, se agachó a su lado. Colocó la mano contra la sonrojada cara del muchacho y unos cansados ojos azules se abrieron y lo miraron. El muchacho trató de sonreír un poco en el momento que vio la familiar figura del director. Voldemort no se encontraba muy feliz, y no podía permitir que Sirius y Remus lo averiguaran. Dumbledore lo comprendió de inmediato. Habiendo corrido al cuarto de baño, podía decirles a los dos hombres que Alec había vomitado y así no le preguntarían. Dumbledore se puso en pie e invocó un paño y tras mojarlo durante unos segundos, volvió a agacharse y comenzó a lavar el sudor de su cara. «¿Estás ahora mejor?», Harry parpadeó. «Ahora tan solo es un dolor muy débil». El muchacho trató de sentarse, pero todos sus músculos protestaron y pudo evitar gemir ante el dolor. El viejo director colocó una mano en su hombro y le hizo permanecer en el suelo. Volviendo a colocar un poco de maquillaje, miró la famosa cicatriz pero no pudo ver absolutamente nada. Miró otra vez a Harry y pudo ver que el muchacho había cerrado sus ojos, aunque dudaba que estaba durmiendo. De repente, un suave golpe en la puerta atrajo su atención. Dándole a la cisterna, echó una mirada a su alrededor para asegurarse de que todo estaba en su sitio y luego abrió la puerta. «Entra». Sirius entró en el baño de forma vacilante. «Albus, Minerva y Moody están aquí para informarte sobre el ataque». Dumbledore suspiró.
Otra vez tuve que dejar a Harry para ocuparse de otras cosas. Miró hacia abajo y vio que el pequeño muchacho lo miraba fijamente, el dolor en sus ojos se reemplazaba muy rápidamente por determinación, diciéndole, debes ir, no te preocupes por mí, estaré bien. Harry volvió a tratar de sentarse, pero Dumbledore lo impidió. Asintiendo ligeramente, se giró al otro hombre que los había estado observando desde la puerta. Sirius, ¿podrías llevar a Alec a su cuarto, por favor? Puesto que Sirius ascendió, Dumbledore acarició un poco la cabeza de Harry y se puso en pie, mientras abandonaba el cuarto para regresar a su oficina rápidamente. Cuando pasó por delante de Sirius, este pudo observar la mirada resignada del director, y girándose en los ojos del muchacho que todavía permanecía inmóvil en el suelo vio la misma mirada en los ojos azules, pero esta vez, acompañada de comprensión. Parecía que ese niño estaba acostumbrado a todo esto. Se arrodilló a su lado y le sonriendo ligeramente. ¿Cómo te sientes? Harry lo miró cansadamente, no sabía cómo debía actuar delante de su padrino, así que cerró los ojos tratando de descansar antes de levantarse para ir a su cuarto. Por su parte, Sirius, como veía que no iba a conseguir una respuesta del niño enfermo, lo cogió en brazos suavemente y lo levantó hasta que estuviera descansando contra su pecho. Harry se tensó un poco, pero no abrió los ojos, tan solo se apoyó contra el ancho pecho, demasiado cansado para importarle que se suponía que Sirius era un extraño. Por suerte para él, Sirius no le dio muchas vueltas. Después de todo, desde su punto de vista, tan solo estaba llevando a un niño enfermo y era muy normal que el muchacho buscara el consuelo que Albus no podía darle en ese momento. Cuando Dumbledore llegó a su oficina, otra vez tenía una mirada neutral, aunque esta vez sus ojos no centellaban. Saludó a sus dos amigos y se sentaron detrás de su escritorio. Sin necesitar que se le incitara, el Aster comenzó a explicar lo que había sucedido durante el ataque de los mortífagos a Privet Drive. Aun cuando el propio Voldemort no había aparecido, el ataque había sido dirigido por una buena cantidad del círculo interno del mismo. Habían sido capturados con mucha facilidad por los errores y tan solo unos pocos habían logrado huir. Una explicación de los medios. Sirius entró llevando en sus brazos la forma floja de Harry. Dumbledore los ignoró completamente, mientras intentaba con todas sus fuerzas concentrarse en lo que el Aster le estaba explicando para que pudiera tomar las decisiones correctas. La profesora McGonagall miró al pequeño muchacho y entonces miró directamente a Dumbledore. Si no fuera porque les habían visto interactuar el día antes, pensaría que el director no se preocupaba nada por su nieto. Les llevó 2 horas tenerlo todo listo y después de que Dumbledore le prometió a Lore que iría al ministerio en cuanto le fuera posible, se marcharon. Una vez que Moody había salido por la puerta, el director salió disparado de la silla y se dirigió rápidamente hacia la puerta cerrada, incluso no notando que el otro profesor había abierto la boca para preguntarle qué le había pasado a Alec. Cuando entraron, vieron a Sirius y Remus que estaban de pie en una de las esquinas de la habitación mirando intensamente a la pequeña figura que se sentaba en la cama. Harry se había cambiado en uno de sus pijamas y se sentaba en la cama. Ante esto, Dumbledore frunció el ceño, mientras se preguntaba por qué Harry no se había dormido. Se dirigió a la cama, haciéndole señas a los otros 2 adultos para que se marcharan, algo que hicieron un poco reacciones. Se sentó junto al niño, al cual envolvió en un suave abrazo. Niño, ¿por qué no estás durmiendo? El muchacho lo miró y se encogió de hombros ligeramente. No puedo, Yao. Los ojos de Dumbledore se entrecerraron. Podía ver con mucha facilidad que el muchacho estaba exhausto, y aún así le sería imposible dormir si no se relajaba, todo su cuerpo estaba tenso e incluso temblaba ligeramente. Apoyándose contra las almohadas, Dumbledore cogió a Harry por la cintura y, con más fuerza de la que alguien de su edad debería tener, puso al muchacho en su regazo. Harry se tensó aún más si eso era posible, y se sentó rígidamente en sus brazos mientras Dumbledore lo mecía ligeramente y frotaba su espalda, intentando lograr que se relajara. Después de 15 minutos, al fin Harry comenzó a relajarse en los brazos de su supuesto abuelo. Cuando al fin una voz rompió el silencio, Harry ya estaba casi dormido contra el director. El anciano miró a Minerva cuando lo llamó. Sí, Minerva, la bruja entró en el cuarto y le dio una taza. Severus está aquí y necesita hablar contigo. También pensé que tal vez necesitarías esto. Dumbledore miró la taza y vio la poción familiar para dormir. No sabía si debía sentirse feliz o fastidiado, pero aún así, se la dio a Harry. El niño necesitaba un descanso pacífico, y con todos los demás entrando en la oficina,
no podría arriesgarse a que el muchacho se despierte gritando por sus pesadillas. Una vez que estaba seguro de que Alex se había quedado completamente dormido, lo sacó de su regazo y lo dejó en la cama, para que pudiera descansar de forma cómoda. 14. Despertar con Snap. La siguiente vez que Harry se despertó, no estaba solo. A su lado, sentado en una silla, se encontró su maestro de pociones, leyendo la última edición del Profeta. Harry se preguntó por qué el Slytherin estaba allí, pero no se atrevió a molestarlo, por lo que permaneció quieto y en silencio. Ya que el hombre parecía no darse cuenta de que estaba despierto, se tomó su tiempo para pensar cómo se suponía que debía actuar a su alrededor. Como Harry era muy fácil, se aborrecían y no tenía ningún problema en mostrarlo. Pero ahora como Alec, no podría justificar ninguna aversión instantánea hacia el hombre o sería muy sospechoso. Además, si pudiera ser civil hacia el maestro de pociones, reforzaría su actuación ya que Harry Potter jamás se llevaría bien con Severus Snape. Decidiendo que merecía la pena intentarlo, pensó en cómo lograrlo ya que era un dato conocido que los niños en general lo irritaban. Así que, debías intentar no incomodarlo demasiado. Harry no pudo evitar sonreír de forma burlona, eso iba a ser todo un desafío, pero otra vez, tendría que hacer algo, ya que estaba comenzando a aburrirse. No fue hasta media hora después que por fin Snape levantó la vista del periódico y pudo ver que estaba despierto. Sonriendo con desprecio, el hombre se puso en pie. Así que la bella durmiente se ha despertado al fin. Te ha llevado mucho tiempo. Harry lo miró con serenidad, deseando lanzarle su propia respuesta aguda. Quedaron en silencio. Snape parecía un poco acobardado por la falta de reacción del muchacho. Harry tenía que esconder una pequeña sonrisa, podía comprender el por qué el hombre estaba sorprendido. El maestro de pociones creía que tenía 11 años, y podía recordar muy fácilmente lo aterradora que resultaba esa mirada cuando se tenía esa edad. Ya que el muchacho no iba a tomar el cebo, Snape siguió hablando, rompiendo el silencio de la habitación. ¿Cuánto rato hace que estás despierto? Sabiendo que debía actuar con timidez y no contestar enfadaría al hombre, Harry decidió responder. Una media hora, señor. Aquella era la frase más larga que le había dicho a cualquiera excepto a Dumbledore y Twinkle desde que se había convertido en Alec, pero Snape no pareció darse cuenta. En cambio, el hombre entrecerró los ojos y lo miró fijamente. ¿Por qué no me avisaste? ¿Pensaste que te miraría cada pocos minutos? Harry tuvo que tragarse su enfado ante sus palabras, y tan serenamente como le fue posible, contestó. No, señor. Solo que no quise molestarlo. Snape le suena con desprecio. ¿Qué considerado? Harry cerró uno de sus puños y se alegró de que estaba bajo las mantas, de esa forma Snape no notaría su irritación. ¿No se te ocurrió que yo estoy aquí para vigilarte? Me hubiera gustado que me avisaras de que estabas despierto. Después de todo, no soy un vidente. La idea de Snape que se sienta en la torre de Trelawney mirando fijamente una bola de cristal fue lo único que impidió que Harry se sentara y comenzara a gritarle al hombre. En cambio, mantuvo su expresión calmada y contestó. Eso es obvio, señor. Pero ¿por qué debía molestarle si no necesitaba nada? Harry pensó que ese comentario impertinente sería suficiente para que el hombre se callara un poco. Realmente estaba comenzando a arrepentirse de su pequeño plan, debería haber quedado callado. Ante esas palabras, Snape no pudo evitar el levantar una ceja ante su desconcierto, mientras miraba al niño con extrañeza. Después de todo, su experiencia le dijo que los niños pequeños siempre querían tener la atención de los demás, especialmente si esos niños pequeños estaban enfermos. Probando, habló de nuevo. ¿No quieres nada? Harry lo pensó durante unos momentos. Snape parecía haberse tranquilizado un poco. ¿Sería seguro pedirle algo? Después de todo, no podía pasarse todo el día en cama sin hacer nada, sería muy aburrido. Arriesgándose, su voz suave se escuchó por el cuarto. Bueno, Snape hizo una mueca. Sabía que no debería haberlo preguntado. Por favor, ¿podría darme el libro que está en la mesa? De esta forma, usted podrá volver al periódico y yo no le molestaré. El maestro de pociones lo pareció, una vez más con un ceño sorprendido. Silenciosamente, cogió el libro y se lo dio al niño que permanecía en la cama. Cuando le dio el libro a Alexander, el muchacho me escuchó un poco. Gracias. Durante la siguiente media hora estuve leyendo de forma silenciosa. De vez en cuando, Harry pudo notar la mirada oscura del hombre, pero decidió ignorarlo. No tenía sentido el arriesgarse a una confrontación ahora que parecía que las cosas iban bien. Por otro lado, Snape estaba intentando entender al muchacho,
pero tenía problemas. Lo único que podía decir es que no era un niño normal de 11 años. Claro, que el estar relacionado con el director aseguraba que su comportamiento sería diferente de lo normal. Agitando ligeramente su cabeza para no atraer la atención del niño, volvió a sus pensamientos anteriores. El pequeño muchacho no había reaccionado a las mofas y su asquerosidad habitual como lo hacían los primeros años. No parecía estar asustado de él, no había pedido nada molesto y, lo más extraño, no había hecho ninguna pregunta sobre por qué un extraño estaba sentado al lado de su cama, vigilándolo después de que había empeorado en su enfermedad. Al fin, sin poder encontrar ninguna explicación creíble sobre su comportamiento, Snap decidió que necesitaba saber más. Dejó su periódico, el cual no había leído desde que el chiquillo se había despertado, suspiró y se apoyó en su silla. Alejandro, Harry, que había sido muy consciente de los ojos negros que lo miraban, suprimió un suspiro de alivio cuando la voz del hombre cortó la tensión que estaba comenzando a llenar su cuerpo. Tan serenamente como le fue posible, levantó la vista del libro y le contestó con una voz suave y neutral. Sí, señor. Snap lo miró de forma intensa antes de decir las siguientes palabras. No te preguntas el por qué estoy aquí. El muchacho ladeó su cabeza. Aquella era una pregunta algo tonta, por lo menos, para él la respuesta era obvia. Mi abuelo le pidió que se quedara aquí. Sevires parpadeó ante la simpleza de la explicación. Correcto. Como ha llegado a esa conclusión, Alex se encogió ligeramente de hombros. No podía creer que estuviera manteniendo una conversación civil con ese hombre. Eso es fácil, señor. Usted es uno de los amigos del abuelo, ya usted no parece que yo le agrade mucho, por lo que la única razón por la que está aquí sería que mi abuelo se lo pidió. Bien, el muchacho era sorprendentemente inteligente. Claro, estando emparentado con Dumbledore, no se podía esperar menos de él. Le había dado una explicación simple y completamente lógica a la mente de un niño. No muchos adultos habrían estado de acuerdo con el niño, habrían dicho que Sevires quería la oportunidad de estar a solas con el nieto de Dumbledore para dañarlo, o que quería que el director lo mirara con buenos ojos cuidando de un niño enfermo. Nadie habría aceptado simplemente que Dumbledore le había pedido que se quedara allí y que había estado de acuerdo porque había sido Dumbledore quien se lo había pedido. Por otra parte, lo de que no le gustaba el niño, bien, no es que fuera personal, no le gustaban los niños en general, pero este no parecía tan malo, no que lo reconociera jamás delante de nadie, pero por lo menos el niño no estaba poniéndole de los nervios como casi todos hacían. Queriendo ver cuando confiaba en él el chiquillo, le dijo otra cosa que no había querido pensar antes. Tu abuelo me pidió que te avisara que regresaría mañana por la noche. Hasta entonces, seré responsable de ti. Harry se tomó su tiempo antes de levantar la mirada de su libro, mientras intentaba mantener su cara totalmente impasible. Sabía que el maestro de pociones lo estaba probando, pero no iba a tomar el cebo, aun cuando estuviera comenzando a asustarse interiormente, no le permitiría tener el placer de mostrárselo al hombre. Después de todo, no podía ser peor que estar con los Dursley. Cuando al fin le contestó, su voz continuaba siendo infantil y tan calmada como lo era antes. No tiene que quedarse al lado de mi cama todo el tiempo, si comienzo a sentirme enfermo llamaré a Twinkle. Snap suspiró, otra respuesta frustrante, había estado esperando que el niño comenzara a gimotear porque su abuelo no estaba allí, pero parecía que estaba acostumbrado. Ahora, su curiosidad estaba alcanzando picos insospechados y no pudo evitar el preguntarle al niño. ¿No te molesta? Alec lo miró intensamente, con los mismos ojos azul brillante que el director. Molestarme, el que el abuelo está lejos o que me haya dejado con usted. Snap levantó la ceja, el muchacho parecía ser muy intuitivo. Ambos. Harry se relajó en sus almohadas, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para expresarlo todo, creyendo que el hombre estaba comenzando a sospechar. El abuelo es un hombre ocupado, siempre tiene muchas cosas que hacer para ayudar a otras personas, eso es más importante que quedarse conmigo. Además, puedo cuidar de mí. Snap lo dudó, el niño tenía que molestarle que su pariente pusiera por delante su trabajo a su bienestar, pero escogió no comentar nada ya que Alec no había acabado con su explicación. En cuanto a que usted esté aquí, no me moleste, por lo menos no con respecto a sentirse en peligro. Sabía que el hombre era vengativo, desagradable y con muy mal genio, pero también sabía que le protegería muy bien. Así que con una pequeña sonrisa añadió, el abuelo es muy sobreprotector. No me habría dejado con usted si no creyera que me podría poner en peligro.
Snap le gruñó al niño. ¿Quién se creía que era una niñera? Era la hora de asustar a un poco al niño, era demasiado confiado. En esa ocasión utilicé la voz mortal que normalmente usaba al hablar con Gryffindors. Quizás engañé a tu abuelo para que confiara en mí y en estos momentos planeo matarte. Harry no pudo evitar el estremecerse un poco, se había preguntado sobre Snap muchas veces mentalmente, pero ahora mismo no era el tiempo de dudar. Tenía que confiar en Dumbledore en este asunto, y lo haría. Mirando al hombre, le dijo muy suavemente, he estado dormido durante bastante tiempo, si hubiera querido hacerme daño, ya lo habría hecho. El ceño de Snap se acentuó. Tal vez quería que estuvieras despierto porque me gustaría escucharte gritar de terror. Harry frunció el ceño, todo eso iba demasiado lejos, tenía que parar al hombre antes de que lo incomodara aún más y lo maldijera tan solo para estar seguro que no le haría daño. Con una voz seca, intentando igualar el sarcasmo del hombre, Alec comenzó su propio juego. Y por todo lo que usted sabe, yo podría ser un niño mentalmente inestable que tiene tendencias asesinas de vez en cuando. Vio como Snap cerraba la boca bruscamente y que le daba una mirada fija. Obviamente no había estado esperando una respuesta como esa. Podía ver cómo su profesor consideró lo que le había dicho. Después de todo, Snap no sabía nada de él. Como no quería que la situación se saliera de las manos, Harry volvió a hablar. Mire, usted no sabe nada de mí, y yo no sé nada de usted, pero los dos confiamos en el mismo hombre, en el hecho que mañana cuando vuelva seguiremos vivos. Podría equivocarse sobre nosotros, pero yo tomaré ese riesgo. Sin otra palabra, el niño volvió a centrar su atención en el libro y Snap se puso en pie abruptamente saliendo de la habitación. 15. Ajedrez. Una vez que Harry estuvo seguro de que Snap no se encontraba en la oficina de Dumbledore, se puso de pie y se acercó hasta el espejo, asegurándose que el maquillaje todavía estaba en su sitio ya que era lo más importante en su actuación. Por suerte, todo estaba bien, seguramente Dumbledore se había encargado antes. Con cuidado, Harry agregó un poco más, solo para estar seguro, y luego volvió a la cama ya su libro, sabiendo que Snap se molestaría si lo encontraba levantado. Por no mencionar, que el director no sería muy feliz una vez que Snap le dijera. Harry estaba comenzando a descubrir lo sobreprotector que podía ser el anciano. Algunos momentos después, Snap volvió al cuarto con una pequeña bandeja en sus manos. Harry no pudo evitar el sentir sorpresa ante el hecho de que el hombre había venido él mismo en vez de enviar a Twinkle. La bandeja estaba llena con el ya acostumbrado pollo y sopa, de lo cual Harry estaba agradecido. Tenía más hambre que hacía algunos días, pero dudaba que pudiera comer gran cosa. Harry dejó a un lado el libro y cogió la bandeja de las manos de Snap sin decir una palabra. El hombre lo miró con curiosidad antes de romper el silencio. ¿Será bastante? La elfina no quiso darme más comida para ti. Harry tuvo que hacer un esfuerzo para esconder su sorpresa. ¿Era aquello que escuchaba en la voz del hombre preocupación? No podía ser, pero mirando a su profesor, vio que el hombre parecía realmente un poco preocupado. Harry miró con fascinación cómo la preocupación se transformaba en molestia, y rápidamente le contestó, más que de sobras, señor. No me he encontrado muy bien últimamente y no tengo mucha hambre. Snap se acercó antes de añadir, hay también un poco de poción para dormir en la sopa. Harry estaba dispuesto antes de comenzar a comer mientras que Snap lo miraba cuidadosamente sentado cerca de la cama, y preguntándose por qué el chiquillo era obligado a dormir con una poción. La primera vez que Dumbledore le había pedido que añadiera una poción para dormir en la sopa del niño, había creído que era una medida de seguridad para que el chiquillo no escuchara por error nada de sus reuniones. Pero Twinkle había insistido que debía agregar algo de poción para dormir en esta sopa, y el hecho de que Harry no se había sorprendido, que incluso lo esperaba, le hizo reevaluar la situación. Mirando, vio que el niño había terminado en ese momento la sopa y que estaba tratando de poner la bandeja en la mesita, sus ojos que ya se cerraban a causa del sueño. Snap lo ayudó silenciosamente. Después de todo no podía permitir que el niño dejara caer la bandeja, solo llevaría más problemas. Ya que el chiquillo estaba demasiado cansado como para acostarse él mismo, el profesor lo ayudó y lo arropó de la misma forma que había visto a Pomfrey hacerlo tan a menudo. Alec masculló un gracias muy débil antes de caer un profundo sueño. Snap se despertó al día siguiente tarde, y en cuanto se despertó lo suficiente como para notar la hora, saltó de la cama, maldiciendo por lo bajo. ¿No había querido dormir hasta tan tarde que si Alec lo hubiera necesitado? En cuanto ese pensamiento entró en su mente, se paró en seco.
¿Por qué estaba tan preocupada por ese niño? Convenciéndose que era porque Dumbledore lo mataría si algo le pasara al chiquillo, se colocó su túnica oscura y se marchó del cuarto, dirigiéndose hacia la oficina de Dumbledore. En cuanto entró, vio que el niño ya estaba despierto y, que una vez más, tenía un libro en sus manos. El niño lo miró cuando escuchó que Snap se sentó en el asiento que había al lado de su cama. Snap se sorprendió un poco cuando lo vio sonreír débilmente. «Buenos días, señor». Snap ascendió y se hundió en la silla. «Buenos días». El niño, ahora lo estaba mirando fijamente y el maestro se sentó más firme. «¿Ocurre algo?». Alex, sonriendo otra vez débilmente, estaba empezando a gustarle este nuevo Snap. ¿Quién podría creer que ese hombre podía ser un poco humanitario cuando quería? «No, señor, solo es que me gustaría darme una ducha». Los ojos de Snap se entrecerraron ante estas palabras. «¿Y qué se supone que debo hacer yo? Estoy bastante seguro de que eres lo suficientemente mayor como para tomar una ducha tú solo». Harry lo miró débilmente divertido. «Claro que lo soy, pero Twinkle me ha obligado a esperar a que usted estuviera despierto. Durante los últimos días, me he mareado en los momentos más extraños, y usted no podría ayudarme si me caigo y está dormido». Él miró al hombre, que no parecía feliz. Frunciendo el ceño, Harry pensó que tal vez sería buena idea esperar hasta que Dumbledore regresara. «Creo que será mejor que espere hasta que vuelva el abuelo». Snap levantó la cabeza y negó. «No digas tonterías, date tu ducha y yo haré el desayuno para que esté aquí cuando salgas». Harry lo miró dudosamente, pero cuando vio cómo el hombre comenzaba a fruncir el ceño otra vez, comenzó a salir de la cama, aunque cuando se puso en pie, tuvo que hacer una pausa durante un momento para que el cuarto dejara de moverse de un lado a otro. Snap lo notó y se puso en pie, preparado para coger al muchacho si se caía. Pero antes que el profesor pudiera decir algo, el niño ya había cogido sus cosas y había salido del cuarto con lentitud dirigiéndose hacia el baño. Cuando Harry lo volvió a unir en el dormitorio, tomó el desayuno y después de eso, Snap llevó la bandeja a la oficina, donde Twinkle lo encontraría con facilidad y volvería a observar al muchacho mientras leía. Frunciendo el ceño, el maestro se acercó a la cama y se sentó en la silla. «No es que no aprecie el hecho que te gusta leer, pero no haces nada más». Harry lo miró, un poco sorprendido por el hecho de que el hombre quisiera hablar. «No hay gran cosa que hacer cuando te obligan a guardar cama, y usted está solo, señor». Snap lo miró por unos momentos, pero antes que Harry pudiera regresar a su libro, Snap había cogido su varita y había conjurado un tablero de ajedrez. «¿Qué tal si jugamos una partida de ajedrez?». Harry tuvo que evitar mostrar su sorpresa y aún así estuvo seguro que algo se debía haber visto. Miró al hombre durante unos momentos y finalmente ascendió a la vez que cerraba el libro. «Si quiere, pero ya le advierto que no soy muy buen jugador, por lo que no espere un buen desafío». Snap parece ligeramente ante la admisión. Sí, definitivamente le gustaba a este niño, no parecía creer que era superior a los demás tan solo por el hecho de ser pariente de Dumbledore. ¿Podría dejarle ganar? Harry alzó una ceja, sin poder creerlo. «Pero así no sería divertido. Además, ¿cómo puedo aprender si me deja ganar?». Snap avanzando, con una pequeña sonrisa aún en sus labios. «Muy bien, vamos a ver si puedo enseñarte una o dos cosas».